Bien, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de duplicación o replicación. Bien, antes que nada hay que comenzar con el dogma central de la biología molecular. Si ustedes recuerdan, es el flujo de la información genética desde la molécula del DNA, que aquí la tenemos, hasta la proteína. En primer lugar, la molécula de DNA se puede duplicar o replicar. Aquí lo podemos ver. Después la molécula de DNA se puede tomar como molde para formar una molécula de RNA mediante el proceso llamado transcripción. La molécula de RNA entonces se va a utilizar ahora como molde para especificar los diferentes aminoácidos que constituyen una proteína mediante el proceso de traducción. Sin embargo, también el RNA se puede transformar en DNA a través de un proceso que se llama transcripción reversa o inversa. Y esto es realizado por un conjunto de enzimas que se denominan reverso transcriptasas o transcriptasas reversas. Bien, el día de hoy vamos a hablar básicamente de la duplicación o replicación del DNA, aunque el RNA por sus características autocatalíticas también puede replicarse o autorreplicarse. Bien, una característica muy importante de la duplicación es favorecer la fidelidad de la duplicación. Esto es muy importante porque la célula debe de garantizar que las cadenas nuevas que se van a sintetizar coincidan exactamente de manera complementaria. Aquí tendríamos la cadena original o parental y esta es la cadena que se está sintetizando de nuevo. Entonces, la secuencia de nucleótidos tiene que ser perfectamente complementaria. Si hubiera un error en este nivel, entonces se formaría una mutación, la cual se perpetuaría a partir de este momento. Bien. Las dos cadenas van a servir como molde, de tal manera que en cada ciclo de duplicación o replicación del DNA se va a generar una nueva cadena. ¿Dónde va a ocurrir la duplicación? En el caso de las células procariontes, va a ocurrir en el nucleoide, que es una región del citoplasma que contiene el DNA. Mientras que en las células eucariontes, la duplicación va a ocurrir en el núcleo. Aquí lo podemos ver. Bien, ¿cómo está formada una molécula de ácido nucleico? Las moléculas de ácido nucleico pueden estar formadas por una cadena, como el caso del RNA, o por dos cadenas, como el caso del DNA. Hay que recordar las características de una molécula de DNA. Es bicatenaria, es antiparalela y complementaria. Voy a explicar cada una de estas. Bueno, para empezar, las subunidades que forman un ácido nucleico son los nucleótidos. Aquí vemos un nucleótido. Está formado por una base nitrogenada, una desoxirribosa y un fosfato. Los extremos del ácido nucleico o de cada una de las cadenas de los ácidos nucleicos van a tener dos extremos. Uno de ellos se llama extremo 5' y el otro extremo 3'. El extremo 5' se llama así porque este fosfato que está aquí está unido al carbono número 5 de la desoxirribosa. Mientras que el último nucleótido se llama extremo 3' porque va a presentar un hidroxilo
en el carbono número 3 de la desoxirribosa, del último nucleótido. Las bases pueden ser púricas o pirimídicas. Las bases púricas van a tener 2 anillos, como vemos aquí, y las pirimídicas solamente uno. Bien. Las bases pirimídicas van a ser la citosina y la timina, y las púricas la adenina y la guanina. Todos los nucleótidos van a estar unidos entre sí por medio de enlaces fosfodiéster, que son enlaces covalentes. Y de esa manera se forma una de las 2 cadenas. La otra cadena va a estar formada exactamente igual, pero con una disposición a la inversa. Es decir, la dirección de los nucleótidos va a estar a la inversa en relación con esta cadena. Aquí lo podemos ver. Vemos esta cadena. Aquí vemos el extremo 5' y aquí vemos el 3'. Aquí vemos este alcohol en el carbono número 3. De tal manera que cada nucleótido que vaya a ingresar a la cadena va en primer lugar a estar trifosfatado. Se va a romper el enlace, este enlace fosfórico que está aquí, y se va a liberar una gran cantidad de energía de hidrólisis que se va a utilizar para formar el enlace covalente, que es el enlace fosfodiéster. La otra cadena está corriendo en la dirección opuesta. De tal manera que aquí tenemos el extremo 5', pero en la cadena contralateral tenemos el extremo 3'. De tal manera que una cadena está corriendo en la dirección 5', 3', y la otra cadena lo está haciendo aparentemente en el sentido opuesto, 3', 5'. Aquí tenemos las bases nitrogenadas de ambas cadenas que se unen a través de puentes de hidrógeno. El número de puentes de hidrógeno va a variar dependiendo de los nucleótidos. Siempre vamos a tener una citosina frente a una guanina y una adenina frente a una timina. Entre las citosinas y las guaninas se van a formar 3 puentes de hidrógeno y entre las adeninas y timinas solamente 2. Bien, aquí podemos ver nuevamente la doble hélice de Watson y Crick. En la parte media vemos los puentes de hidrógeno. Vemos cómo esta cadena va en la dirección 5', 3', y la otra va a ir en el sentido opuesto. Bien. Podemos ver también que se forman surcos mayores, que sería este de aquí, y enfrente tenemos un surco menor. Como podemos ver, se van alternando. Primero tenemos un surco menor, después uno mayor, después otro menor, y en el otro lado es al revés. Surco mayor que se antepone al surco menor y así sucesivamente. Aquí en esta otra parte del esquema podemos ver cómo van corriendo en direcciones opuestas. Bien. Una de las características más importantes de la duplicación o replicación es que es semiconservativa. ¿Qué significa esto? Que a partir de las 2 cadenas originales o parentales se van a formar 2 cadenas de novo o nuevas, tomando como base o como molde una de las 2 cadenas originales. De tal manera que en esta generación podemos ver que las cadenas originales están de color amarillo y las nuevas están de color rojo. Entonces la duplicación consiste en que a partir de una molécula de DNA vamos a generar finalmente 2 moléculas. Cada una de estas 2 moléculas va a tener una cadena parental o original y la otra va a ser de novo.
y así sucesivamente en las demás generaciones. Bien, además de la característica semiconservativa, la duplicación va a ser bidireccional y va a ser semidiscontinua. A lo largo de esta plática les voy a explicar estas dos restantes características. El hecho de que sea bidireccional y sea semidiscontinua. Bien. En primer lugar, para poder duplicar el material genético, el DNA, la molécula de DNA tiene que abrirse. Aquí lo podemos ver. Primero está cerrado, después se abre. Al abrirse se va a formar una horquilla de duplicación u ojo de duplicación. Para poderse abrir se tienen que romper los puentes de hidrógeno, que es lo que mantiene unidas las bases nitrogenadas hacia la parte media de la molécula. Los enlaces fosfodiéster van a permanecer sin cambios, pero los puentes de hidrógeno se van a romper para que cada una de las cadenas sirva como molde para generar la cadena nueva. Bien. De tal manera que se va a formar lo que se conoce como la horquilla o el ojo de duplicación o replicación. Aquí tenemos la cadena original de un lado, la cadena original del otro, ya se abrió. Aquí ya se formó la horquilla. Y aquí está en un proceso de mayor duplicación o replicación. De tal manera que una de las características más importantes de la replicación, que es llevada a cabo por una enzima que se ', DNA polimerasa, es que la síntesis siempre va a ocurrir en la dirección 5'3'. No se conoce ninguna otra enzima, ninguna enzima que pueda realizar la síntesis en el sentido opuesto. Siempre será 5'3'. De tal manera que la síntesis es en la dirección 5'3'. De tal manera que la lectura tiene que ser en el sentido opuesto, porque las cadenas son complementarias y antiparalelas. De tal manera que la lectura de la duplicación se realiza en la dirección 3', 5', porque la síntesis siempre ocurre en la dirección 5'3'. Podemos ver entonces, de este lado, del lado derecho de la horquilla, ¿sí? Porque va a haber un lado derecho o mitad derecha y una mitad izquierda, que sería esta de aquí. Podemos ver entonces que una de las cadenas parentales está corriendo 3', 5', que es la misma dirección de la lectura. De tal manera que para esta cadena que se está generando de nuevo, la dirección de la síntesis es la natural, es decir, 5', 3'. Sin embargo, en la otra cadena, pues obviamente la dirección sería al revés, 5', 3'. Pero la síntesis siempre ocurre en esa misma dirección, 5', 3'. De tal manera que la síntesis tendría que llevarse a cabo en el sentido opuesto de la abertura de la horquilla de duplicación, porque la síntesis siempre es 5', 3'. ¿Cómo se hace esto? Pues la enzima, la DNA polimerasa, espera que se abra la horquilla de replicación y entonces toma como molde en el sentido opuesto, es decir, 3', 5', sentido opuesto a la abertura de la horquilla, para que pueda sintetizar el DNA en la dirección 5', 3'. De tal manera que una de las cadenas de novo, que están recién sintetizadas, dado que tiene la dirección de la síntesis la misma que la abertura de la horquilla, va a ser una cadena continua.
que se va a denominar como cadena líder o adelantada. Esta también entonces se llama cadena continua. Mientras que en el lado opuesto se va a realizar la síntesis por pequeños fragmentos, porque la dirección es opuesta a la síntesis en relación con la abertura de la horquilla. Entonces no se puede realizar de manera continua, sino a través de pequeños fragmentos. Estos fragmentos se van a denominar fragmentos de Okazaki. Y esta cadena formada por estos fragmentos de Okazaki va a recibir el nombre de cadena discontinua, retrasada o rezagada. Esto lo podemos ver para esta mitad derecha de la horquilla. Pero la duplicación va a ocurrir en ambas direcciones, porque una de las características de la duplicación es que es bidireccional. No solamente ocurre hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, sino que ocurre en ambos lados de manera simultánea. De tal manera que vamos a tener siempre una cadena líder, adelantada o continua, y del otro lado una cadena rezagada, retrasada o discontinua. Pero podemos ver en esta imagen también que en el lado opuesto, en la mitad, en este caso derecha, tendríamos aquí la cadena continua y la cadena retrasada. Es decir, que la disposición de las cadenas líderes o continuas van a ser contralaterales, igual para el caso de las cadenas rezagadas o retrasadas. Los fragmentos de Okazaki se van a formar aquí y en el lado contralateral también. Bien, otra característica muy importante de la RNA polimerasa es que no puede agregar el primer nucleótido de novo, un nucleótido que provenga del DNA. No puede agregarlo. De tal manera que va a requerir de otra enzima que forme un pequeño fragmento de RNA. ¿Qué es lo que necesita la enzima, la DNA polimerasa? Necesita un extremo 3' libre. Es decir, que va a necesitar, como veíamos en este esquema, este alcohol que se encuentra en el extremo 3'. Como no hay ningún nucleótido inicialmente, pues no hay este extremo. Y si no hay este extremo, entonces no puede realizar la síntesis. De tal manera que se va a requerir de otra enzima diferente para iniciar el proceso. Esta enzima es una RNA polimerasa. La RNA polimerasa no requiere del extremo 3', de tal manera que puede agregar el primer nucleótido de novo. Obviamente este nucleótido va a tener ribosa en lugar de desoxirribosa y va a tener las bases nitrogenadas propias del RNA, como es el caso del uracilo en lugar de la timina. Bien, entonces se va a requerir inicialmente de una RNA polimerasa para sintetizar un pequeño fragmento de RNA y no de DNA, con la finalidad de que quede el extremo 3' libre. Bien, esta enzima RNA polimerasa va a recibir el nombre de primasa o cebadorasa. Esta primasa o cebadorasa aquí la vemos de color rojo. El RNA, entonces, el fragmento de RNA inicial va a recibir el nombre de cebador o primer. Por eso la enzima, la RNA polimerasa que lo sintetiza, se llama primasa o cebadorasa. Y tiene como finalidad generar el extremo 3'. De tal manera que primero se forma el cebador o el primer y a partir de él se va a generar la molécula de DNA. Esta molécula de DNA aquí la vemos de color rosa.
Posteriormente, se va a tener que eliminar el RNA. Se va a degradar y se va a tener que sustituir por DNA. Este proceso aquí lo estamos viendo. El cebador o primer aquí ya no está. Ha sido sustituido por DNA. Va a crecer la molécula de DNA hasta topar prácticamente con la siguiente molécula de RNA en el caso de los fragmentos de Okazaki. Hay que recordar entonces que el fragmento de Okazaki en realidad es una molécula híbrida de RNA y DNA. Después se sustituye el RNA, o sea, se degrada, y después se sustituye por DNA. Para completar el proceso, se tienen que unir unas pequeñas mellas o huecos que existen entre los fragmentos. Y esto lo va a realizar otra enzima diferente a la DNA polimerasa. Esta enzima se llama ligasa. Y la ligasa lo que va a hacer es establecer el enlace fosfodiéster entre los dos fragmentos. Y de esta manera se completará de manera total la síntesis del DNA. En este esquema entonces podemos ver igualmente fragmentos de Okazaki. Vemos en este caso la cadena líder. Vemos aquí el cebador primer y en cada uno de los fragmentos sus cebadores. En este caso son dos. Aquí tenemos el otro cebador de la cadena continua del lado contralateral. Y aquí vemos los cebadores de la cadena retrasada con sus fragmentos de Okazaki. Más adelante entonces se van a eliminar los segmentos de RNA y después van a ser sustituidos por DNA. Bien. De tal manera que de manera resumida podemos decir que inicialmente están las dos cadenas. Estas dos cadenas se van a abrir. No se abren en cualquier sitio, se van a abrir en un sitio especial que se llama origen de duplicación o replicación, que en el caso de las células procariontes se llama ORI-C, C de casa. Y en el caso de las células eucariontes se llama ORI-R. Bueno, en el caso entonces de los procariontes va a estar el ORI-C, se va a abrir la cadena y después se forma obviamente la horquilla de duplicación aquí y se va a ir abriendo la horquilla o el ojo de duplicación de manera bidireccional. Aquí vemos cómo se va abriendo, cómo se va haciendo más grande, hasta que se completa la duplicación. En el caso de las células procariontes, entonces vamos a tener el ORI-C, pero hay que recordar que la célula procarionte presenta un solo cromosoma, es decir, una sola molécula de DNA. Y entonces, al abrirse, la horquilla de duplicación va a ir creciendo en ambos lados porque es bidireccional. Aquí lo vemos, aquí se abre, que se hace mucho más grande a ambos lados, hasta que finalmente se completa la duplicación. Entonces, en lugar de tener una sola molécula, como teníamos aquí, vamos a tener dos moléculas. Sin embargo, las dos moléculas van a permanecer inicialmente concatenadas, unidas. Y se va a requerir que se rompan las dos cadenas para poder separar cada una de las moléculas de DNA. De tal manera que en el caso de los procariontes podemos tener un sitio de origen de la duplicación y vamos a tener dos sitios de terminación en el lado opuesto de la molécula de DNA porque la molécula de DNA es circular. Es un solo cromosoma y la molécula de DNA es circular. Entonces vamos a tener un sitio de origen en un extremo y en el lado opuesto los sitios de terminación. Esto es una unidad de duplicación. Esta unidad de duplicación recibe el nombre de replicón. El replicón entonces consta
de un sitio de origen, una región de origen, y dos sitios de terminación, que en el caso de las células procariontes está en el lado opuesto de la molécula de DNA. Va a haber un sitio de terminación para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. No van a coincidir el sitio de terminación. Son dos sitios de terminación, uno para cada lado. Bien. En la fase inicial o iniciación de la duplicación, lo primero que tiene entonces que ocurrir es separarse las dos cadenas de DNA. Esto se conoce también como desnaturalización. Se van a romper los puentes de hidrógeno en el sitio de inicio, que se llama órice. En los procariontes, esta órice está formada por 245 pares de bases. Hay que recordar que la longitud en las moléculas de DNA se establecen por pares de bases porque son dos cadenas en lugar de una. Si fuera solamente una cadena, serían simplemente número de bases. Pero como son dos cadenas que son complementarias, pues entonces se habla de pares de bases. Estos son 245 pares de bases. En el órice vamos a tener algunas secuencias. Una secuencia está formada por 13 nucleótidos o bases y se conoce como 13 mer. Y son 3 secuencias. Además, también encontramos cuatro secuencias de 9 pares de bases, que se conocen como 9 mer. Entonces, por un lado tenemos 3 13 mer y 4 9 mer. Estas secuencias de iniciación, o sitio de iniciación que forma el órice, va a permitir la entrada de un conjunto de proteínas. Básicamente, aquí lo estamos viendo, se van a unir a las secuencias 9 mer. Estas proteínas se llaman DNA-A. DNA-A, hay que ver, vean ustedes cómo la D inicial es con mayúscula y las otras dos con minúscula, y la A es con mayúscula. Se van a asociar otro grupo de proteínas necesarias para que se pueda llevar a cabo la duplicación. Dentro de estas proteínas muy importantes, vamos a encontrar a la DNA girasa. La DNA girasa es una enzima que va a evitar plegamientos o dobleces del DNA, sobreenrollamientos de la molécula de DNA. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se separen una doble hélice las dos cadenas, tiende a girar y a plegarse para ambos lados, para ambos extremos. Entonces está sobreenrollando la molécula. Este sobreenrollamiento no permitiría el avance de la horquilla de duplicación en ambas direcciones, por lo que se tienen que eliminar estos sobreenrollamientos. Y esto lo va a hacer una enzima que de manera genérica se llama topoisomerasa y que en el caso de las células procariontes corresponde a la DNA girasa. Dependiendo del tipo de topoisomerasa, se puede romper una cadena o las dos cadenas. Y entonces va a permitir el paso de la otra cadena para evitar los sobreenrollamientos. Entonces la DNA girasa siempre va a ir por delante para evitar los sobreenrollamientos. En procariontes se llama DNA girasa, en las células eucariontes se llama topoisomerasa. Y como se rompen las dos cadenas, se llama topoisomerasa 2. Las topoisomerasas 1 solamente rompen una cadena. Después tenemos la enzima que separa las moléculas de DNA, que se llama DNA-B. También se le conoce de una manera genérica, muy adecuada, con el nombre de helicasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la helicasa? Va a separar las dos cadenas del DNA. Si ustedes se fijan, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, vamos a tener primero y hacia adelante la DNA girasa y después la helicasa. Después va a seguir la cebadorasa o primasa. La cebadorasa, ¿verdad? O primasa es la que va a formar el primer o el cebador,
que es el segmento inicial del RNA a partir del cual se va a sintetizar el DNA. Aquí tenemos otro esquema donde vemos las regiones 9' y 13', las proteínas que se asocian para separar el DNA. Se asocian más proteínas para que pueda llevarse a cabo finalmente la duplicación. El ensamblado de todas estas proteínas previas propiamente a la síntesis es lo que se conoce como iniciación de la duplicación o replicación. Bien, en cuanto a las DNAs polimerasas, se han descubierto un total de 5 DNA polimerasas en las células procariontes. La enzima que realiza la duplicación o replicación propiamente dicho en los procariontes es la DNA polimerasa 3. Se nombran de acuerdo a números romanos y de manera cronológica a cómo fueron descubiertas. La primera que se descubrió es la 1, después la 2, la 3, la 4 y la 5. Pero de todas ellas, la más importante es la DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 1 es también muy importante porque es la que va a sustituir el RNA por el DNA. Pero la enzima replicativa en procariontes es la polimerasa 3. La polimerasa 3 entonces va a agregar los nucleótidos trifosfatados, o sea, va a requerir de que los nucleótidos tengan sus 3 fosfatos, va a romper el enlace covalente que separa el segundo fosfato al tercer fosfato, y la energía de hidrólisis que se obtiene se va a utilizar para formar el enlace fosfodiéster con el extremo 3', con el alcohol del extremo 3' que requiere cualquier DNA polimerasa. Después de esta reacción se van a eliminar 2 fosfatos, un pirofosfato. Y como sabemos en sus clases de bioquímica, va a actuar una pirofosfatasa para romper los enlaces y formar 2 fosfatos. Romper enlace covalente y formar 2 fosfatos. Y de esa manera la cadena ya creció en un nucleótido más. Todos los nucleótidos que se agregan tienen que estar inicialmente trifosfatados, lo cual aparentemente requiere una gran cantidad de energía. Pero el mayor gasto energético no es la duplicación y la transcripción. En el caso de las células eucariontes, básicamente se debe a la contracción muscular. Bueno, ¿cómo es la DNA polimerasa? La DNA polimerasa 2 y similar o de manera similar en el caso de las células eucariontes, tiene la forma como de una mano derecha. Aquí tenemos un esquema del Alberts y podemos ver a la DNA polimerasa. Aquí la vemos con mayor aumento y vemos que efectivamente tiene una forma de mano. No es un dibujo caprichoso. El Alberts se caracteriza porque sus modelos moleculares tratan de asemejarse lo más posible a la realidad, de tal manera que la DNA polimerasa efectivamente tiene una forma de mano. Bueno, no mueve los dedos y demás, pero tiene una forma similar. Entonces tenemos aquí que la molécula tiene un pulgar, tiene dedos, tiene una palma, y en la palma podemos ver 2 regiones. Aquí vemos el pulgar, aquí vemos los dedos, y aquí vemos la palma, con 2 regiones. Una recibe el nombre de sitio P por polimerización. Es el sitio catalítico en donde se agregan los nucleótidos trifosfatados tal como hemos descrito. Pero aparte, en la parte baja de la palma, tenemos otra región que se llama sitio E. Este sitio E lo que va a hacer es editar el proceso de síntesis. Es decir, va a verificar que efectivamente cada nucleótido se agregue de manera adecuada, en la dirección adecuada y de manera complementaria a la base de la cadena que está sirviendo como molde o templado. Y si hay un error al agregar un nucleótido,
Entonces va a tener la posibilidad de eliminar ese nucleótido mal agregado. Esto requiere de una actividad de eliminación o de degradación y se llama actividad de exonucleasa. ¿En qué dirección se realizará esta actividad de exonucleasa? Pues en el sentido opue' al de la síntesis, porque es como dar un paso hacia atrás, no hacia adelante. Entonces, si la síntesis ocurre en la dirección 5'3', la actividad exonucleasa de la que estoy hablando será 3', 5'. Hay que recordar que las exonucleasas van a degradar el ácido nucleico, en este caso el DNA, a partir de los extremos. Si yo quisiera eliminarlo a partir de la parte interna de la molécula, de los nucleótidos internos, entonces no se llamaría exonucleasa, sino endonucleasa. En este caso, entonces, es una actividad de exonucleasa porque verifica el último nucleótido que esté en el extremo y si está mal agregado, entonces se elimina. Esto se llama edición o prueba de galeras. Y por eso esta región se llama sitio E, porque va a editar, va a verificar que efectivamente el nucleótido haya sido bien agregado. De tal manera que primero lleva a cabo la síntesis en el sitio P y después la edición en el sitio E. ¿Qué tan rápido hace este proceso? La polimerasa 3 en este sentido pues es una maravilla, porque puede agregar hasta 60,000 nucleótidos por minuto, es decir, a una velocidad de 1000 nucleótidos por segundo. En el caso de las células eucariontes, la velocidad es mucho menor, de 25 a 30 veces menor. De tal manera que la duplicación o replicación en las células procariontes tarda alrededor de 40 minutos, mientras que en las células eucariontes el proceso es más lento, porque la polimerasa es más lenta. Y como vamos a ver, va a haber varios replicones, muchos replicones en las células eucariontes para compensar esta lentitud. Pero de todas maneras el proceso es mucho más tardado. Tarda en las células eucariontes de 6 a 12 horas. De 6 a 12 horas comparado con 40 minutos de las células procariontes. Bien, una de las características importantes de esta enzima es garantizar la fidelidad por diversos mecanismos, ¿no? La polimerización, la actividad de edición que acabamos de explicar, con actividad exonucleasa 3', 5', que es inversa a la síntesis, que ya sabemos que es 5', 3', y así una serie de errores que es capaz de reparar. Finalmente, esto implica 1 por 10 a la menos 9 aproximadamente en cuanto al error. ¿Qué implica este valor? Pues más o menos que puede ocurrir un error de un nucleótido en todo el genoma del procarionte en 1000 ciclos de duplicación. Un error por todo el genoma en 1000 ciclos de duplicación. Bien, ¿por qué la dirección ocurre 5', 3' y no al revés? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el extremo 5', 3', aquí estaría el alcohol y entonces normalmente se van a agregar a este extremo, al extremo 3'. Llega el nucleótido trifosfatado, se rompe el enlace covalente, se libera el pirofosfato, se obtiene energía y esta energía permite la formación del enlace fosfodiéster. Pero si estuvo mal agregado este nucleótido, por las pruebas de galeras, ¿sí? O la edición, se elimina y se puede agregar el nucleótido correspondiente en el entendido de que va a tener sus 3 fosfatos, se va a romper el enlace covalente aquí, se libera el pirofosfato y una gran cantidad de energía y se agrega el nucleótido correcto. ¿Se podría hacer en el otro extremo? Sí, en este caso sí, porque tenemos que este nucleótido, el primer nucleótido, está trifosfatado. Entonces se puede romper el enlace covalente, pero fíjense ustedes que aquí se rompe el enlace covalente del nucleótido que está en la cadena, que forma el extremo 5'.
Mientras que lo que normalmente ocurre es que el enlace que se rompe es del nucleótido que va llegando, no el que está. Pero inicialmente, bueno, podría romperse, se libera la energía que permite la agregación. Pero si hubiera un error, entonces mediante la edición se elimina. ¿Qué pasa ahora? El siguiente nucleótido, el que debe estar correctamente agregado, no se puede agregar porque ya no hay fosfatos. Entonces, si no hay fosfatos, no hay enlace de alta energía de hidrólisis y no existe la energía para agregar el nucleótido. Por esta razón es que no se puede aplicar. Entonces, la síntesis siempre tiene que ocurrir en el extremo 5' al 3'. Pero también hay que recordar que los nucleótidos de la DNA polimerasa solamente se pueden agregar en el alcohol 3, en el extremo 3', no en el 5. Bien. Bueno, aquí tenemos un esquema del cebador. La formación, la síntesis del cebador a través de la primasa o cebadorasa. El cebador inicialmente va a estar formado por RNA y no DNA, aunque la molécula se llama ADN primasa, en realidad, ¿verdad? Es una RNA sintetasa. Porque las RNA sintetasas pueden agregar los nucleótidos de nuevo, no requieren de un extremo 3'. Entonces aquí vemos como el primer, el cebador, está formado por RNA y se está sintetizando igual, 5', 3', para tener este alcohol en el carbono 3, que va a servir como base para que la DNA polimerasa pueda agregar los demás nucleótidos, pero ya propios del DNA. Igualmente en este otro esquema tenemos ahora el cebador. Ahora lo vemos aquí de color azul. Se agrega el cebador y a partir del extremo 3' se va a generar el DNA en la misma dirección 5', 3'. Más avanzado en el proceso de síntesis, se van a tener que eliminar los cebadores, color azul. Aquí vemos que ya se elimina uno. Crece la molécula de DNA y queda aquí una pequeña mella entre los dos fragmentos. Esta mella va a requerir de otra enzima, que es la ligasa. La ligasa entonces va a formar enlace fosfodiéster entre estos dos extremos y de esta manera queda concluida la síntesis. Se tendrá que eliminar finalmente este primer que está acá. Bien, aquí tenemos la acción de la ligasa. Aquí tenemos la mella o el hueco, faltando solamente un enlace fosfodiéster. ¿Qué va a hacer la ligasa? Va a utilizar la energía de hidrólisis del ATP. No es que el ATP o la adenina vaya a participar necesariamente en la unión. Ya están aquí los nucleótidos. Lo único que falta es formar el enlace fosfodiéster, pero eso requiere energía. Y esa energía va a provenir de la hidrólisis del ATP. Entonces, una vez que se hidroliza y se libera la energía, se forma el enlace covalente y de esta manera se elimina la mella. Eso es lo que hace la ligasa. Aquí tenemos, por otro lado, un esquema de una helicasa. La helicasa es la que rompía los puentes de hidrógeno para separar las dos cadenas. Aquí vemos cómo va entrando y se va abriendo camino, rompiendo los puentes de hidrógeno y separando las dos cadenas. La helicasa también va a requerir de ATP. ¿Por qué? Pues porque la ruptura de los puentes de hidrógeno también requieren de energía. Entonces, conforme va avanzando, se van separando las dos cadenas. Hay que recordar que se va a requerir de la girasa, que esté por delante de la helicasa, para evitar los sobreenrollamientos conforme se va abriendo la cadena de DNA. Bien. Otras proteínas que participan en el proceso son estas proteínas, se llaman proteínas de unión al ADN de una sola cadena. Esto sobre todo se observa en la cadena rezagada o retrasada, porque va a permanecer más tiempo abierta. De tal manera que la molécula de DNA o la cadena, una vez que está separada, tiende a reasociarse de manera espontánea.
Y para evitar esta reasociación o naturalización o renaturalización de la molécula de DNA, se van a requerir estas proteínas. Estas proteínas entonces van a tener como finalidad evitar que se reasocien o se vuelva a naturalizar la molécula de DNA y se vuelvan a formar los puentes de hidrógeno. Aquí tenemos la forma de estas proteínas que de acuerdo a las siglas en inglés se llaman SSB. Entonces se asocian varias moléculas de SSB y de manera cooperativa mantienen separada la cadena para evitar que se vuelva a reasociar. Otras proteínas que participan en el proceso son estas dos. Por un lado tenemos el anillo deslizante y un aditamento que se llama abrazadera del anillo. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos elementos, tanto el anillo como la abrazadera? Van a permitir que la DNA polimerasa, una vez asociada al DNA, no se desprenda, no se separe y pueda concurrir o avanzar de manera eficiente a lo largo del DNA. Aquí tenemos igualmente los dos elementos, ¿sí? Tanto el anillo, ¿verdad? Como la abrazadera. Aquí tendríamos el anillo, y aquí está la abrazadera, en un modelo, digamos, más reciente. Y va a permitir que la DNA polimerasa se una al DNA de manera eficiente y pueda avanzar en la dirección de la síntesis, ¿sí? Que es 5', 3', y haciendo la lectura en la dirección opuesta 3', 5'. En este esquema vemos entonces la helicasa y tenemos a la cebadorasa o primasa. Estos dos elementos constituyen el primosoma. Entonces el primosoma va a estar formada por la helicasa y la primasa o cebadorasa. En este esquema no vemos a la girasa. La girasa va aquí por delante y va a evitar los sobreenrollamientos. Vemos aquí una molécula de DNA polimerasa que está avanzando en la misma dirección de la abertura de la horquilla y entonces esta será la cadena conductora, líder o continua. Mientras que la DNA polimerasa de la otra cadena, que es la cadena rezagada o retrasada, que va a formar los fragmentos de Okazaki, aparentemente está en la dirección opuesta. Porque la otra cadena que está sirviendo como molde está en la dirección opuesta, es decir, es complementaria a esta. Y vemos aquí las proteínas en la cadena retrasada o rezagada, las proteínas que se unen a la cadena simple DNA. ¿Cómo es que las dos moléculas de DNA polimerasa 3 pueden avanzar aparentemente en la misma dirección? Si una es la cadena continua, pero la otra es la rezagada. Pues es muy simple. La molécula de DNA, la cadena que sirve como molde para la cadena rezagada o retrasada, se dobla sobre sí mismo. Y entonces aquí tenemos la DNA polimerasa que está avanzando aparentemente en la misma dirección que esta, pero en realidad está haciendo el sentido opuesto. Siempre tendrá que hacerlo por fragmentos porque tendrá que esperar a que se abra la cadena para tener un espacio para poder hacer la síntesis. Entonces, las dos moléculas de DNA polimerasa lo están haciendo aparentemente en la misma dirección, pero en realidad la de la cadena retrasada lo está haciendo en el sentido opuesto, pero al doblar la cadena da la impresión de que lo hace en la misma dirección. Y eso es lo que podemos ver aquí. Aquí tenemos la cadena líder o adelantada. Esta es la cadena rezagada o retrasada. Aquí vemos las proteínas que se asocian al DNA de una sola cadena. Y aquí tenemos la DNA polimerasa 3 del otro lado, que aparentemente está siguiendo la misma dirección, aunque en realidad es en sentido opuesto. Y vemos cómo se van formando los fragmentos de Okazaki. Bien. Bien, esta es toda la maquinaria de duplicación del DNA. Vemos entonces, en primer lugar, a la girasa, que va a evitar los sobreenrollamientos. Es una topoisomerasa. Después tenemos la helicasa, que va a abrir el DNA
Obviamente la girasa va siempre por delante. Después tendríamos a la primasa, que va a sintetizar el cebador primer. Después tendríamos a la DNA polimerasa 3, que es la que realiza propiamente la síntesis, tomando el extremo 3' del cebador primer. Entonces tenemos aquí la DNA polimerasa 3, DNA polimerasa 3, con su anillo deslizante. Tenemos la primasa, la helicasa y la girasa. Tenemos además las proteínas de unión al DNA de cadena sencilla. Todas estas proteínas van a constituir la maquinaria de duplicación, tanto de la cadena retrasada como de la cadena líder. Bien, una vez que se ha establecido toda la maquinaria de duplicación, es decir, que han llegado todas las proteínas necesarias para poder realizar la síntesis eficiente del DNA, termina propiamente el proceso de iniciación y cuando se lleva a cabo ya propiamente la síntesis, se llama elongación o alargamiento. Entonces la elongación o alargamiento va a depender principalmente de la DNA polimerasa, aunque se va a requerir de la helicasa y la girasa. De esta manera va a continuar la duplicación y la sustitución de los cebadores de RNA por DNA y la unión de los huecos o las mellas por la ligasa. Y así va a continuar hasta que la DNA polimerasa llegue a un sitio de terminación, a una secuencia de terminación. Ahí se van a unir un conjunto de proteínas. Al término de la duplicación o la formación de las dos moléculas de DNA circular en el caso de los procariontes, si se fijan, van a quedar concatenadas. Aquí tenemos, digamos, la molécula original y la nueva. Están concatenadas. ¿Qué se va a requerir para que se puedan separar? Pues romper una de las dos cadenas, ya sea esta o esta otra, por una topoisomerasa. Esta topoisomerasa entonces hace la ruptura, se separan las dos moléculas y obviamente si yo rompí una de las dos cadenas voy a tenerla que unir. ¿Quién la va a unir? Pues una ligasa. La ligasa la une y entonces quedan completas las dos moléculas. Entonces a partir de una sola, ahora ya tenemos dos moléculas de DNA. Cada una formada por una cadena parental y la otra de novo. Cadena parental y la otra de novo. Porque la duplicación es semiconservativa. Es bidireccional porque la síntesis ocurre de manera simultánea a ambos lados, lado derecho, lado izquierdo. Y es semidiscontinua porque siempre se va a formar de cada lado una cadena líder o continua y una cadena retrasada o rezagada. La retrasada o rezagada también se llama discontinua, de tal manera que una de las cadenas es discontinua, la otra es continua de cada lado. Es decir, que la mitad de las cadenas son continuas, la mitad son discontinuas. Por esa razón, la duplicación es semidiscontinua. Bien. Bueno, en este cuadro podemos ver es un cuadro comparativo entre células procariontes y eucariontes con los diferentes componentes que en cada una de las células van a recibir diferentes nombres. Por ejemplo, aquí la helicasa corresponde a la DNA-B. En las células eucariontes se conocen como MSM27. Los nombres de las moléculas equivalentes no son muy relevantes. De tal manera que los elementos son los mismos, aunque la nomenclatura sea diferente o exclusiva para cada uno de ellos. La primasa, por ejemplo, es la DNA G, y en el caso de las células eucariontes, la subunidad primasa de la polimerasa alfa primasa. Igual tenemos diferentes nomenclaturas para la pinza, para el cargador de la pinza o para el anillo y el cargador del anillo.
la relajación de los superenrollamientos, que son las topoisomerasas, que en las células procariontes se llaman girasas, y en las células eucariontes topoisomerasa 1 o 2 romano. Y así, las polimerasas, ¿verdad? En el caso de las células procariontes va a ser la polimerasa 3 para las dos cadenas, la cadena líder y la cadena retrasada. Pero en el caso de las células eucariontes vamos a tener dos polimerasas diferentes, la polimerasa epsilon y la polimerasa delta. La retrasada va a ser para la delta y la adelantada va a ser la epsilon. También van a tener actividad de exonucleasa. Es decir, que en ambos casos va a haber un efecto de edición. Es decir, actividad de exonucleasa 3', 5'. Por cierto que algunos virus que también realizan la duplicación del material genético no tienen sus enzimas este efecto de edición, de tal manera que los virus están sujetos a un gran número de mutaciones, lo cual pues ahora lo estamos viviendo. Las mutaciones de los virus son muy graves. Bien, ahora tenemos aquí cómo ocurre la maduración de los fragmentos de Okazaki, tanto en procariontes como en eucariontes. Primero tenemos la eliminación del cebador. Esta eliminación es por una RNasa, una enzima que degrada el RNA. ¿En qué dirección lo hará? Pues en la dirección 5', 3', ¿sí? Que fue la misma dirección de la síntesis del cebador. Y entonces vamos a tener una RNasa propia de procariontes y otra de eucariontes. El siguiente paso de la maduración es el reemplazar el RNA por el DNA. En el caso de las células procariontes, va a ser llevado a cabo por la DNA polimerasa 1, no por la 3, sino por la 1. Mientras que en las células eucariontes va a ser llevado a cabo por la polimerasa delta. Y finalmente la ligadura de los fragmentos, de los huecos, de las mellas, va a ser realizada en ambos casos por la ligasa, la DNA ligasa, como vemos aquí. Bien, aquí tenemos en este esquema los sitios de terminación. Podemos ver, por ejemplo, del lado derecho, que los sitios de terminación no están del lado derecho, sino están del lado izquierdo. De tal manera que la DNA polimerasa va a rebasar o pasar estos sitios de terminación hasta que encuentre sus propios sitios de terminación en el lado contralateral. Es decir, no del lado derecho, sino del lado izquierdo. Pero obviamente en el lado opuesto al origen. Si ustedes se fijan, las regiones de terminación no son iguales. Primero, porque las secuencias son diferentes. Estos sitios de terminación se conocen como sitios TER. Como las secuencias de nucleótidos son distintas, pues entonces se nombran con letras diferentes. Entonces hay una TER A, TER D, TER E, ¿sí? En este caso para el lado derecho, más bien del lado derecho, pero para la DNA polimerasa del lado izquierdo. Y para el lado derecho, la DNA polimerasa del lado derecho, vamos a tener 4 sitios, no 3, sino 4 sitios de terminación, que son el C, el B, el F y el G. Entonces, cuando la DNA polimerasa llega al sitio de terminación, sea otro grupo de proteínas que van a actuar como una especie de helicasas y van a separar y van a desestabilizar la RNA polimerasa 3 del lado correspondiente, de tal manera que se van a desprender y van a dejar libre la molécula de DNA recién sintetizada. Bien, entonces esta es la terminación del proceso de duplicación o replicación. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en la duplicación en las células eucariontes. En las células eucariontes, la duplicación no va a ocurrir en cualquier momento del ciclo celular,
sino que va a ocurrir en una etapa específica que se llama etapa de S o etapa de síntesis. Se llama así etapa de S o etapa de síntesis porque es el momento en que ocurre la duplicación o síntesis del DNA. Bien, primero hay que definir qué es un ciclo celular. Un ciclo celular es el periodo de tiempo que transcurre entre dos divisiones mitóticas sucesivas. Entonces aquí tenemos de color verde, con la letra M, la fase de M o de multiplicación mitótica, partiendo del hecho de que estas células que se están multiplicando, proliferando, son células somáticas. Hay otro grupo de células que van a llevar a cabo la meiosis y que son células precursoras de los gametos, se llaman células germinales, y tendríamos que sería la meiosis, pero estrictamente hablando en la meiosis no se forma un ciclo celular, porque las células resultantes son los gametos y entonces estas solamente completarían ciclos de duplicación celular si ocurre la fecundación. Pero en una célula somática entonces, un ciclo celular es el periodo de tiempo que transcurre entre dos divisiones mitóticas o fase de M. Entonces vamos a tener que el ciclo celular se divide en dos etapas, dos grandes etapas. La fase de M o de mitosis y todo el resto, que se llama interfase. Fase de M y la interfase. ¿Ok? La interfase, que es desde el final de una fase de M hasta el inicio de la siguiente, va a tener tres subetapas, que se llama G1, S o etapa de síntesis o de duplicación del DNA y etapa de G2. Esta palabra o esta letra G proviene de la palabra inglesa gap, que significa intervalo. De tal manera que G1 es intervalo 1. Después etapa de síntesis o de duplicación, etapa de S. Y después tenemos el intervalo 2. Después de la mitosis, entonces viene el intervalo 1. Y antes de la siguiente multiplicación mitótica está el intervalo 2. Entre el intervalo 1 y el 2 se encuentra la etapa de síntesis, que es el único momento en que ocurre la duplicación del DNA en las células eucariontes. La célula eucarionte entonces tiene que garantizar que se duplique una sola vez el material genético por cada ciclo celular. Imaginemos que se duplicaran muchas veces. Se formarían pues material genético formado por múltiples juegos de cromosomas. No un número mayor de cromosomas, sino múltiples juegos completos de cromosomas. Esta, digamos, anormalidad puede persistir sobre todo en las células cancerosas, en donde todo el proceso de proliferación celular y los ciclos celulares no están controlados. Y entonces la célula se multiplica de manera alocada, irrefrenable, y entonces se pueden formar incluso varios juegos de cromosomas, duplicando varias veces el material genético por cada ciclo celular. Pero normalmente esto no debe ocurrir. De tal manera que la célula tiene que garantizar que el material genético no tiene alteraciones o mutaciones para que pueda duplicarse. Y una vez que ha concluido la duplicación, garantizar que no vuelva a duplicarse sino hasta el siguiente ciclo celular, a la siguiente etapa de síntesis, no antes. Bien, como yo les decía, en las células procariontes hay un solo replicón o unidad de replicación. En el caso de las células eucariontes va a haber múltiples replicones o unidades de replicación. ¿Cuántos hay? Pues se ha calculado que en las células eucariontes, sobre todo de mamíferos, puede haber hasta 25,000 replicones. Y en cada momento del proceso de síntesis o duplicación pueden encenderse entre 20 hasta 80 replicones al mismo tiempo. No siempre se van a encender o abrir estos mismos replicones en el mismo orden. Todavía hay muchas preguntas por contestar y poco se sabe en relación a este complejo mecanismo. Pero debe quedar claro que va a haber múltiples replicones
entendiendo como cada replicón un sitio de origen y 2 sitios de terminación. Hay que recordar también que las moléculas de DNA en las células eucariontes no son circulares, sino que presentan extremos libres, que corresponden a los telómeros de los cromosomas. Entonces yo tengo aquí 2 replicones, aquí tengo un replicón con su sitio de origen que se llama OIR, aquí tenemos otro sitio de origen. Entonces entre estos 2 replicones, más o menos a la mitad, vamos a encontrar los 2 sitios de terminación que van a quedar adyacentes. Va a ser el sitio de terminación del lado izquierdo de este replicón, que va a ser adyacente al sitio de terminación del lado derecho del replicón adyacente, y así sucesivamente. Entonces igual se va a separar el DNA, se va a formar la horquilla de duplicación, y la duplicación igualmente va a ser bidireccional. De tal manera que la horquilla se va a abrir en ambas direcciones de manera simultánea, hasta llegar a sus respectivos sitios de terminación, entre un replicón y otro replicón. Aquí vemos en este esquema cómo se va abriendo y va creciendo de manera bidireccional las horquillas de replicación hasta que llegan ambos a sus sitios de terminación respectivos, y entonces ahí se termina pues la duplicación para estos replicones. Entonces va a haber múltiples sitios de replicación y va a tener que ser identificados estos sitios de inicio de replicación también por un conjunto de proteínas que inicialmente lo que va a hacer es separar las 2 cadenas. Vemos aquí entonces un cromosoma con múltiples sitios u orígenes de replicación. Vemos también algunas partes del cromosoma, como es el caso del centrómero, constricción primaria, y los extremos que son los telómeros. Bien, de acuerdo a la naturaleza de la duplicación, cuando ocurre la duplicación completa del DNA, en cada ciclo celular, los telómeros van a irse acortando. No puede completarse, ¿sí?, la longitud de las 2 moléculas de DNA, sino que en cada ciclo se va a ir acortando el telómero, es decir, los extremos de los cromosomas. Y esta medida, digamos, este acortamiento del telómero o de los extremos va a ser una medida del grado de envejecimiento de esa célula. Mientras más vieja es, va a tener telómeros más cortos. Sin embargo, la célula no puede darse el lujo de seguirse multiplicando hasta perder sus telómeros. Son los telómeros, no solamente son los extremos de los cromosomas, sino que son secuencias de nucleótidos repetidos muchas veces. Pero estas secuencias de nucleótidos que están hacia los extremos es un indicador del extremo del cromosoma. Si se pierde este indicador, la célula entonces ya no sabe que tiene extremos, sino que cree que la molécula se cortó en cualquier punto del DNA. Y entonces lo que va a hacer es tratar de unir estos fragmentos ausentes de telómeros, y entonces lo que en realidad va a hacer es unir cromosomas completos, que es un problema genético muy grande. Imagínense fusionar, unir cromosomas distintos. La célula no se puede dar el lujo. De tal manera que antes de que se termine de cortar por completo o perderse los telómeros, la célula deja de multiplicarse. A esto se le llama senescencia celular. Esta senescencia, ¿sí?, es un mecanismo de control, de tal manera que la célula de nuestro organismo solamente se pueda poder duplicar o multiplicar un número definido de veces. Este número definido se llama índice de Hayflick y se ha determinado en células somáticas que se ponen en cultivos celulares. Entonces las células, por ejemplo un fibroblasto, puede multiplicarse solamente de 60, 80 veces o ciclos de multiplicación a lo largo de su vida. Al término de este número, pues el telómero está muy corto y entonces la célula deja de multiplicarse y llega al índice de Hayflick. ¿Qué va a pasar con esta célula? Se va a morir. Se va a morir por apoptosis. Bien, aquí tenemos entonces el origen
Este origen va a permitir la unión de varias proteínas que reciben el nombre de ORC. ORC significa complejo de reconocimiento del origen. Este complejo de reconocimiento del origen va a permitir que pueda abrirse el DNA. Pero se van a asociar otro conjunto de proteínas. Entonces tenemos aquí el ORC, complejo de reconocimiento del origen. Después van a agregar otro grupo de proteínas, como tenemos la CDC6, CDT1, etcétera, MCM, que son las girasas, perdón, las helicasas. Y este conjunto de proteínas que se asocian al ORC original se llama complejo prereplicativo. Entonces primero se forma el ORC y después el complejo prereplicativo y se lleva a cabo la duplicación bidireccional. ¿Quién lleva a cabo la duplicación en las células eucariontes? Pues DNA polimerasas. En las células eucariontes existe un gran número de DNA polimerasas que se nombran de acuerdo a letras griegas. Alfa, delta, epsilon, gamma, beta, etc. Las más importantes son la delta y la epsilon. La delta, porque va a llevar a cabo la duplicación de la cadena retrasada o rezagada. Y la epsilon, la cadena líder. La gamma es otra DNA polimerasa importante porque lleva a cabo la duplicación del material genético de las mitocondrias. Hay que recordar que el material genético de las mitocondrias es un DNA circular, de tal manera que la estructura de la DNA polimerasa gamma va a ser muy similar a la de la DNA polimerasa 3, porque las mitocondrias, al igual que los cloroplastos, tienen un origen endosimbionte de una célula procarionte, de tal manera que estas DNA polimerasas coinciden mucho en sus secuencias de aminoácidos y en sus subunidades. Las demás, la mayor parte de las DNA polimerasas van a participar en procesos de lesiones del DNA. Pero las más importantes entonces van a ser la delta y la epsilon. La gamma solamente en la mitocondria y solamente una. ¿Por qué? Porque es el equivalente a la DNA polimerasa 3, que también es una, y que participa en la duplicación, fundamentalmente. Bien. Otra característica importante de las células eucariontes es que el DNA va a presentar nucleosomas. Los nucleosomas están formados por un núcleo de nucleosoma, formado por histonas, y curiosamente en el caso de el DNA bacteriano de las procariontes también se puede unir a las histonas, aunque la célula procarionte no produce histonas. De tal manera que si nosotros ponemos de manera artificial las histonas que forman los núcleos de los nucleosomas, puede participar en el enrollamiento o plegamiento del DNA bacteriano, pero esto no ocurre en la bacteria porque la bacteria no produce las histonas. ¿Qué pasa en el caso de las células eucariontes? El DNA tiene que plegarse a través de los nucleosomas, y particularmente los núcleos de los nucleosomas, formado por histonas. De tal manera que conforme va avanzando la horquilla de duplicación a ambos lados, primero se separan estas histonas, los núcleos de los nucleosomas, para permitir la acción de la maquinaria de duplicación. Y una vez que pasa la horquilla, se tienen que agregar nuevas histonas. Un enorme número de histonas que forman los nucleosomas y que de manera inmediata van a plegar el DNA. De tal manera que una característica de los genes de las histonas es que están en tándem, están repetidos. En la célula eucarionte hay muy pocos genes que se repitan, mucho menos que estén en tándem. Solamente algunos, son excepciones. Y una de ellas son las histonas. Entonces se van a encender, se van a expresar estos genes, se van a producir una gran cantidad de histonas para formar estos nucleosomas por detrás de la horquilla de duplicación. De tal manera que la mitad de los nucleosomas son los originales y la otra mitad, porque ahora ya son dos moléculas, van a ser de novo, producidos de manera muy rápida. Bien, además también va a haber otra característica. En las células eucariontes se pueden modificar tanto las histonas como el DNA.
a través de modificaciones covalentes, agregando grupos metilos o acetilos, etc. Esto va a permitir favorecer o inhibir la expresión de los genes. Cuando esta expresión de los genes se puede regular sin la secuencia de nucleótidos, entonces se dice que el mecanismo de regulación es epigenético. De tal manera que estas modificaciones covalentes como la metilación y la acetilación son modificaciones epigenéticas de la expresión de los genes. Si dependiera de la secuencia del DNA, no sería epigenético, sino sería genético. Y estas modificaciones epigenéticas de metilación, de acetilación, etcétera, son heredadas. Bien, ya para finalizar. Además de la DNA polimerasa, algunas células eucariontes van a tener una enzima que les va a permitir de manera excepcional a algunas células extender sus telómeros. La enzima que realiza esto es una telomerasa. La telomerasa en realidad es una variedad de RNA invertasa, ¿sí? O inversa. Esta proteína, esta enzima, igualmente va a tener una forma similar a la DNA polimerasa. Tenemos aquí el pulgar, los dedos, la palma, pero tiene como característica que como parte de su molécula tenemos una región de RNA que es la que está aquí de color azul. De tal manera que va a tener un molde o templado de RNA. Y a partir de este molde se va a formar una molécula de DNA. De tal manera que es una DNA polimerasa dependiente de RNA. Es decir, es una retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Toma como molde el RNA, no DNA, sino RNA, y a partir de él forma el DNA. Aquí tenemos entonces los extremos que serían la especie del telómero de los cromosomas de las moléculas de DNA en las células eucariontes. Vemos que el extremo 5' es incompleto. Aquí vemos el otro extremo, el 3'. De tal manera que aquí tenemos la telomerasa, esta enzima, que toma como molde su pequeño fragmento de RNA, que está repetido, ¿lo ven? Varias adeninas y citosinas. Va agregando entonces DNA, tomando obviamente como base el alcohol del extremo 3', porque siempre la síntesis se realiza en el extremo 5', 3'. Requiere entonces de este extremo 3', del alcohol del extremo 3'. Y entonces se va recorriendo, como vemos aquí en esta imagen, primero está acá, después pasa acá la telomerasa y va alargando, ¿sí?, la cadena de DNA a partir del extremo 3'. Después, otra DNA polimerasa va a agregar la cadena complementaria en la dirección 5', 3'. Y de esta manera se alarga el telómero. ¿Qué células tienen telomerasa o expresan la telomerasa? Pues básicamente las células germinales y las células troncales. Las células troncales son células que participan en procesos de reparación y regeneración tisular y se requiere que permanezcan a lo largo de toda la vida del organismo. De tal manera que las células troncales van a poder autoduplicarse o replicarse, además de ser indiferenciadas. Y se van a poder autoduplicar a lo largo de toda la vida, de tal manera que son una especie de células inmortales, por decirlo de alguna manera. Igual las células germinales. Células germinales, células troncales, son las células, ¿verdad?, que pueden o que expresan la telomerasa de manera normal. ¿Son las únicas células? No. Las células cancerosas también van a producir la telomerasa. Eso les va a permitir que se inmortalicen, que puedan multiplicarse de manera indefinida, rebasando por mucho el índice de Hayflick y multiplicarse desordenadamente. Esta multiplicación desordenada es un tumor. Y si las células están formadas por múltiples mutaciones y tienen diversas alteraciones cromosómicas,
entonces la célula es una célula maligna o cancerosa. Las células cancerosas entonces producen también la telomerasa y las inmortaliza. Bien, con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias.